programas anteriores vimos el cumplimiento de las profecías y las señales sobrenaturales sobre el nacimiento de Jesús. Ahora te invitamos a que nos acompañes a continuar sustentando mediante las Escrituras la divinidad de Yeshua. Liliana, te saludamos desde México. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Siempre contenta de compartir con ustedes la palabra del Padre. Bien, estamos listos para profundizar sobre la divinidad de Yeshua. ¿Estás lista? Estoy completamente lista porque ese es un tema muy importante en este tiempo. Bien, ¿qué nos dice Juan 1 acerca de la identidad de Yeshua? El tema de Juan 1 en relación a la divinidad de Yeshua ese es uno de los capítulos más importantes de estudiar, de analizar y sobre todo de escuchar literalmente palabra por palabra. El Juan 1 nos ha revelado siempre, ha sido uno de los grandes soportes de la revelación de nuestra fe en que Yeshua es el Padre, es la imagen visible del Padre, como nos dice Pablo. Y en este capítulo 1, de Juan, nosotros tenemos una cantidad de afirmaciones que nos llevan a nosotros a comprender esa naturaleza divina de Yeshua. Y vamos a verlas rápidamente y a continuación. Porque la palabra es clara cuando nos dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Los dos primeros versículos nos están diciendo un detalle muy interesante que está en la profecía de Miqueas. Y es que cuando Miqueas anunció el nacimiento de Yeshua, dijo que el que iba a nacer en Belén, como vimos en los programas anteriores, era eterno. Aquí Juan nos está a nosotros confirmando primero que todo la eternidad de Yeshua. ¿Por qué? Porque nos dice que él era en el principio, que él en el principio era la palabra y que la palabra estaba con Dios, con el Padre, y que la palabra era el Padre. Fíjense que no es casualidad que este capítulo de Juan o todo el Evangelio de Juan comience de la misma manera que comienza Génesis, que nos habla también que en el principio, o sea, nos está hablando de ese proceso eterno, de esa formación, de la formación y de la creación del cielo y de la tierra. Lo que nos está a nosotros acá afirmando el apóstol Juan es que en el principio el verbo o la palabra o el logos o la memra, como la llama el Targum. Recordemos que el Targum es la versión aramea de la Torá. Y la Torá llama, este es un punto muy importante de entender, porque el Targum nos llama la memra de Dios a la palabra de Dios hecha hombre. Estos son datos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando analizamos el Evangelio de Juan, porque definitivamente nos garantizan que lo que nosotros hemos creído y confesado durante estos 2000 años, porque puedo hablar de toda la trayectoria de la iglesia cristiana, ha sido verdad, tiene un fundamento en la escritura. Si nosotros cambiáramos, hiciéramos el ejercicio de cambiar, por ejemplo, la palabra Dios, que es un título, por el nombre de nuestro Dios, nosotros encontraríamos todavía una confirmación mayor, porque nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era, digamos, con
Yahweh o con Jehová, si usted todavía, si tiene la traducción que aparece en la Reina Valera. Y el verbo era Yahweh o el verbo era Jehová. Entonces, fíjese, él aquí nos está hablando sin duda alguna de un misterio revelado, pero revelado desde el mismo principio. Si nosotros nos vamos entonces al primer verso de Génesis o de Berechit, nosotros encontramos un detalle muy importante que nos dice que en el principio Elohim o Dios creó los cielos y la tierra. Pero allí nos añade un punto que es muy interesante, que lo habíamos visto en un programa anterior, pero me gustaría traerlo para que nosotros podamos darle mucho más fundamento a la divinidad de Yeshua. Y es que en hebreo se lee Berechit bara Elohim Aleph Tap Hashamayim Be'Aleph Tap Haaretz. ¿Qué quiere decir? Que nos está hablando del Dios de los cielos y del Dios de la tierra. ¿Quién es él? ¿Son dos dioses? No, no hay sino un solo Dios, no hay sino un solo Elohim creador. Él tiene una imagen visible que es la que decíamos ahora, que es llamada la memra o la palabra viva, la palabra hecha hombre en el Targum. Cuando seguimos al verso 3, cuando nosotros seguimos al verso 3 de Juan, encontramos una segunda afirmación muy importante. Y es que nos dice que todas las cosas fueron hechas por él, por el verbo de Dios, por la palabra de Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y fíjense una cosa, no está hablando del verbo y nos dice, sin el verbo nada hubiera podido ser creado. ¿Esto qué quiere decir? Que si Yeshua es el verbo, Yeshua es la palabra del Eterno, Yeshua es la palabra del Padre, es la palabra creadora. Él fue el creador, el medio por el cual se crearon todas las cosas. Así que llevamos Él es eterno, Él estaba con el Padre, Él es el Padre, Él es el creador, porque sin Él nada se hubiera hecho. Ahora, cuando nosotros estudiamos, y esto es una sugerencia que yo quiero hacerles hoy, que ustedes se lean en el libro de Proverbios, en Proverbios 8, cuando nos está hablando de la sabiduría, nosotros podemos también entender sin problema que el que llama proverbios la sabiduría es esa imagen visible la imagen visible del Padre. Y allí en todo el texto de Proverbios 8 nos dice, ya allí se llama la sabiduría y dice que fue engendrada antes de los abismos, antes de las fuentes de muchas aguas, antes de que los montes fueran formados, antes de los collados, dice, yo ya había sido engendrada. Está hablando de la sabiduría, pero está hablando de la misma palabra del Eterno. Y Juan nos está diciendo que Yeshua es la palabra del Eterno hecha hombre. Ahí sigue toda, si ustedes hacen el ejercicio ahora de leer todo Proverbios 8, ustedes se van a dar cuenta que digamos que la misma palabra del Eterno está diciendo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo de la faz del abismo. Con él, dice, estaba yo ordenándolo todo, era su delicia de día en día. Y sobre todo, un punto muy importante en ese texto, el verso 31, que dice que la palabra del Padre se regocija en la parte habitable de su tierra y que su delicia son los hijos de los hombres. Fíjense que aquí vamos uniendo una cantidad de conceptos que pudiéramos estar horas escudriñando y enseñando el valor de cada uno de estos conceptos. Porque estamos hablando de que Génesis nos habla de un Elohim en los cielos, un Elohim que viene a la tierra. Ya sabemos, son el Padre y Yeshua. Aquí nos está hablando de que la palabra se hizo hombre, pero en Proverbios nos está hablando de que la palabra es la sabiduría y la sabiduría el medio
por el que fue creada, se hizo toda la creación, y dice que su delicia es con los hijos de los hombres. En el verso 4 de Juan, entonces encontramos otro punto igual de maravilloso. Nos dice que en él, en la palabra, en el verbo, en la membra, en el logos, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si volvemos otra vez al Génesis 1 que encontramos, que las tinieblas cubrían la tierra. Pero cuando fue creada la luz el primer día, ¿y quién es esa luz del primer día? Ya lo habíamos estudiado en uno de los programas. La luz del primer día es Yeshua. Nos lo está confirmando acá el mismo apóstol Juan. Nos dice que en él estaba la vida y que él era la luz de los hombres. Es una luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no pueden opacar. Es una luz que el mismo que lleva a la vida y a la vida eterna. ¿Cómo lo podemos probar? El mismo Yeshua lo dijo en Juan 4:13. Respondió Yeshua y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Aquí está hablando con la samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, él nos da el agua con el que nosotros tenemos la vida eterna asegurada. Por eso dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. También en Juan 8:12, Yeshua confirmó ser esa luz. Y cuando nos dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 3:36, que nos dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También nos dice en Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Él puede resucitar los muertos. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder del Padre. Es la palabra del Padre. Pero ¿qué nos dice el verso 9? Que esa luz verdadera, la luz del primer día que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Fíjense, esa confirmación de la luz. Recordemos que en la creación, la luz para toda la humanidad se hizo en el cuarto día, cuando fueron creadas el sol, la luna y las estrellas. Pero estamos hablando de la luz del primer día, una luz que solo resplandece en los corazones que le buscan. ¿Cómo resplandeció la luz de Yeshua en nuestra vida? Porque nosotros un día lo aceptamos en nuestro corazón. Nosotros le abrimos el corazón y Él vino y esa luz resplandeció y las tinieblas no prevalecieron. Hubo un cambio absoluto porque es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cuando nosotros vemos la profecía, probamos todo esto, nos dice, poco es para mí, nos dice Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que sean mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Él es la luz, él es esa luz verdadera que puso orden en la creación, pero que también vino al mundo. Lo que nos dice Juan es que en el mundo estaba, que el mundo por él fue hecho, de nuevo, él es el creador, pero el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todos los que creemos en él, fuimos hechos hijos de Dios. No por sangre, no por voluntad de carne, no porque uno quiera ser simplemente hijo de Dios, no por voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, dice, fue hecho carne. Esa palabra del Eterno, que de ahí confirma la divinidad absoluta en todo. Él es la palabra hecha carne que habitó entre nosotros, que hizo tabernáculo entre nosotros.
Recuerdan que acabamos de ver en los programas anteriores tanto la fiesta de tabernáculos como el nacimiento de Yeshua en tabernáculos. Aquí nos está confirmando que la palabra del Padre se hizo hombre, hizo tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Entonces, fíjense, probar la divinidad de Yeshua en Juan 1 es fácil si nosotros estamos leyendo, solo leyendo literalmente. Él es la luz del primer día, Él es el que da vida, Él es el que puede resucitar a los muertos, Él es el creador porque el mundo fue creado por el poder de la palabra. Él es la luz, él es el camino, Él es la salvación. Esto no puede venir sino del Padre. Por último, Apocalipsis 21-23 nos habla de que cuando ya venga la nueva Jerusalén, el Cordero volverá a ser la lumbrera, la luz que alumbra a todo, porque ya no habrá ni sol ni luna. Para concluir, tenemos que entender esto muy importante. Primera de Juan 1:5 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos, que Yahweh es luz y no hay tinieblas en él. Ahora, Juan 8:42, que nos dijo Yeshua, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Yahweh he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque mi Padre y yo uno somos. El Padre es luz, nos dice Primera de Juan. Yeshua es la luz del mundo, y Yeshua salió del Padre. ¿Cuándo? En ese primer día de la creación, cuando hágase la luz, y la luz salió del mismo Padre. Entonces, la divinidad de Yeshua absolutamente probada en este capítulo. Bien. Liliana, en Juan 1:29, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que significan estas palabras de Juan? Estas palabras tienen un significado, digamos, yo diría que mucho más profundo del que nosotros habíamos aprendido inicialmente. El Cordero que quita el pecado del mundo. Nosotros podemos unir el Cordero y la divinidad de Yeshua también para continuar en la misma línea de probar la divinidad de Yeshua y su eternidad. El único que es eterno es el Padre. Ya vimos que Yeshua salió del Padre, que como esa luz del primer día. Pero ¿qué nos revela a nosotros Apocalipsis? Apocalipsis nos da un tema que es muy interesante de entender. Vamos a leerlo en Apocalipsis 13:8. En Apocalipsis 13:8 ya nos está hablando del sistema de la bestia, algo que está hoy ya en plena acción, y nos dice que todo está hablando de los que adoraron al dragón, que le había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Estamos hablando ya de todo ese tiempo. Pero le dice la palabra en Apocalipsis 13:7 que se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero escuchen este punto. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? Al dragón, a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Pocas veces hemos escuchado tal vez hablar del Cordero que fue inmolado en el principio del mundo. Nosotros siempre vemos a Yeshua, como está diciendo Juan, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, pero lo vemos en relación al sacrificio que hizo por nosotros. Pero si nosotros nos basamos en Apocalipsis y regresamos a Génesis, como hemos acabado de ver que Génesis 1 y Juan 1 son prácticamente el mismo tema, aquí también nosotros encontramos que cuando Adán y Eva pecaron, ellos descubren su pecado, y estamos hablando de Génesis 3:20 por lo menos, donde llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, y ya el Eterno dice que hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió.
¿Por qué sabemos que aquí nos está hablando del cordero que fue sacrificado desde el principio del mundo? Porque el pecado, recordemos que el Eterno crea el hombre como un ser de luz también, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es luz, nos dice Primera de Juan, y Yeshua salió del Padre y es luz. Ahora, con el pecado, digamos como que esa luz se apagó, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y cómo fue cubierto ese pecado? Mediante el sacrificio de ese cordero eterno. Así que en la misma creación en el Edén, ya fue sacrificado Yeshua como el Cordero de Dios. Y nos dice muy claro que cubrió el pecado. Recuerden, la paga del pecado es muerte. Y lo que se necesitaba era el sacrificio de ese cordero. A partir de Génesis, entonces, nosotros estamos encontrando el concepto que el Padre nos ha expresado de que es necesaria la expiación de un cordero sin mancha para cubrir el pecado del ser humano y hacer que podamos volver en reconciliación con el Padre. Entonces, en el Génesis viene el pecado y ocurre ese sacrificio del cordero. Pero también recordemos que en Éxodo 12, cuando el Eterno va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, recuerden que el pueblo de Israel clama al Eterno y el Eterno escucha el clamor y va a sacar al pueblo de Egipto. Pero ¿qué necesita? Necesita redimir el pecado del pueblo para poderlo sacar bajo la dirección de él. ¿Y qué es lo que ordena al pueblo? Le dice, hablad a la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, del primer mes hebreo, que es el mes de Abib, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Recordemos que estas fechas posteriormente son las fechas dadas para la fiesta de Pascua, en la que nosotros hemos celebrado siempre la muerte de nuestro Cordero de Yeshua. Pero aquí estamos apenas para salir de Egipto. Y el Eterno les ordena que en el día 10 el Cordero busque cada familia un Cordero. Dice que si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el Cordero, entonces lo harán con el vecino, pero el animal tiene que ser sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Es decir, tenía que ser un cordero. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes, ¿qué hora es? Las 3 de la tarde, exacta y literalmente el día y la hora en que Yeshua fue entregado a nosotros como el cordero del sacrificio. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta de cuando Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos estaba mostrando el ser divino que había quitado el pecado también de Adán y Eva, cubriéndolos con esa piel de ese primer cordero sacrificado, de acuerdo a Apocalipsis, y el segundo que era el cordero que había sido sacrificado al salir de Egipto. Un cordero eterno. La divinidad de Yeshua es absolutamente clara y contundente en en toda la escritura, pero en estos textos nos queda a nosotros más que claro. Bien, Liliana, en la vida cotidiana de Yeshua, que conocemos en las Escrituras, ¿podemos reconocer su naturaleza divina? También, este es un tema muy importante que lo vamos a ver en el próximo programa, porque nosotros entendemos, digamos, esta revelación de su eternidad, pero vamos a empezar a analizar cómo en la vida diaria
también Yeshua seguía declarando, no solamente con sus palabras, sino con sus hechos, que es un ser divino, que es la mano derecha del Padre, que es la palabra hecha hombre, que es la imagen visible del Elohim invisible. Toda la escritura, cada palabra, cada parte, cada porción de los evangelios y de la profecía inclusive nos está confirmando la divinidad de Yeshua sin duda alguna. Por eso los invitamos para que puedan en el próximo programa entender la divinidad a través de la cotidianidad de Yeshua. Vamos a verlo a partir de los próximos programas. Bien, se terminó el tiempo, Liliana. Muchas gracias. Shalom, shalom. Bueno, los esperamos con tanto cariño en el próximo programa. Shalom para todos. Como cristianos asumimos la naturaleza divina de Yeshua, pero ahora en este tiempo de apostasía es muy importante profundizar en el tema y conocer el fundamento en la Escritura para sustentarla. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.